¿Por qué antropología social? ¿Por qué antropología social? Pues primero que nada porque pues siempre tuve un interés político y social de esta inquietud o esta insatisfacción o esta rebeldía, como que no sé por qué me dio, soy siempre rebelde o fui muy rebelde en mi juventud y opuesta a toda autoridad y a toda injusticia. Entonces tenía como este instinto de rebelarme a cualquier injusticia y al ver en el mundo en que vivimos, en la sociedad en que vivimos, en donde realmente la desigualdad y hasta el presente lo practico de diferentes maneras, un granito de arena pequeño. Entonces esta inquietud de afocarme en todos los temas sociales y poder incidir en los 80s, había esa posibilidad de incidencia como antropólogos o antropólogas en diferentes instancias para desarrollar programas sociales. Entonces, en primero fue eso lo que me interesó, entonces, pero podía ser antropología, podía ser sociología, podía ser economía, y lo que me gustó mucho de la antropología era esa perspectiva humanista y en particular. O sea, esa perspectiva en donde consideraban el trabajo de campo y los estudios de caso y la construcción de genealogías como una manera de análisis, ¿no? Más allá de las estadísticas, más allá de los porcentajes, más allá de las tendencias sociales que se estudian en la sociología y en la economía, la antropología hacía análisis cualitativos. Entonces, para mí eso fue lo máximo y dije, sí, es que el trabajo personalizado es lo central para poder comprender a la sociedad, pero primero comprender al ser humano. Bueno, obviamente antes de la antropología está la familia y en la familia tu papá. Y otra pregunta obligada, supongo que el teatro formó parte de ti antes que nada de todo eso. ¿De qué manera lo vivías antes de que ya te dedicaras a él? ¿Cómo lo vivía la familia? ¿Cómo lo vivías tú como hija? Pues así como si fuera el cine, ¿no? Una manera natural, espontánea, en donde los fines de semana íbamos al teatro, donde se comentaban las obras de teatro, como que, bueno, mis papás siempre decían, ay, sí, tú que siempre quieres ir a donde están los vivos, ¿no? Como esta cosa o esta atracción por el fenómeno vivo, ¿no? No en una pantalla, no en una pintura, sino vivo. Entonces, pues fui muchos años y todavía, ¿no? Una espectadora asidua al teatro. Íbamos a ver al Teatro Orientación, al Zapatero Remendón, pero veíamos las obras 1, 2, 3, 4 veces, no importa, y nos sentamos hasta adelante para que nos clavetearan los zapatos. Ya ves que te decía, traía su martillo y ese era todo el preámbulo para contar historias clásicas y cuentos infantiles. Entonces, siempre tuve como una empatía o una cercanía natural. No me vino así como, algo externo que lo descubro, ¿no? Sino que fue de una manera natural y después de ahí, pero como era natural o directamente cotidiano, pues no pensaba en yo dedicarme al teatro. Yo pensaba en estas otras inquietudes sociales y políticas que tenía y que por eso yo me arranqué con antropología, estudié antropología. Me interesa mucho la antropología. En la carrera estuve feliz, fascinada, hice mi tesis de licenciatura sobre las costureras. Estudié yo en la Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, que la escogí principalmente porque tenían como una orientación muy clara hacia el trabajo de campo. Entonces, durante el tiempo que estuve ahí, cada año nos incorporábamos a un proceso de investigación de un profesor y nos íbamos a Jalapa, a Veracruz, a Tlaxcala. Yo estuve ahí en Santana Chautempan viviendo y desarrollando un proyecto. Entonces, después de eso, ya que terminé la carrera, coincidió o tuve esta conciencia de que mi padre, no sé cuántos años llevaba, no muchos, tenía un taller de dramaturgia arriba, en su estudio, arriba de la casa, ¿no?
todos los lunes. Y cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, que obtuve una beca de la Fundación Ford con esta perspectiva antropológica, dije, bueno, pues estoy aquí todos los días trabajando en mi tesis, pues me voy a subir a ver, a distraerme, exactamente, a ver de qué se tratan este taller, ¿no? Entonces ahí empecé a conocer a los dramaturgos que estaban en ese tiempo, que estaba Leonor Azcárate, María Muro, Cristina Cepeda, Juan José Barreiro, Jesús González Dávila, Víctor Hugo Rascón, y pues me empezó a entusiasmar, ¿no? El leer obras y opinar, hasta que me acuerdo Jesús González Dávila dijo, oye, pues no nos parece, bueno, no me parece que tú llegues, opines, leas, no sé cuánto, y tú no presentes ninguna obra, así que prepárate a algo. Entonces fue ahí como mi primer reto. Yo había en la carrera de antropología escrito cuentos, ¿no? Más bien algunos cuentos que se publicaron en la revista de ahí, de la UAM y de por ahí, ¿no? De otros lados. No me acuerdo cómo se llamaban las otras publicaciones. Y escribí mi primera obra y de repente como que se me abrió la perspectiva de la creación teatral, ¿no? No solamente como espectadora o como crítica o analista o lo que sea. Y fue ahí cuando descubrí ¿Qué obra fue esa? ¿La recuerdas? Casa Llena. ¡Wow! Oye, pues con el pie Casa derecho. Llena fue mi primera obra. Entonces sí tenía también esta perspectiva de género, ¿no? Siempre esta inquietud o esta rebeldía de la injusticia frente a las mujeres, ¿no? Entonces, y aquí era en el campo de la pareja. Entonces, fue mi primer acercamiento. Por supuesto que tenía esta proyección personal. Y era una propuesta, pues, en un espacio único, en un tiempo único, ¿no? Como 2 personajes. Ya no me acuerdo si mi papá o los que estaban ahí me dijeron, pues, ándale, haz algo fácil, sencillito, 2 personajes, ¿no? Era lo más sencillo. Y encontré que mi voz a través de los personajes y una situación dramática me permitía expresarme. Y entonces ahí fue cuando empecé a interesarme, hasta que después quise transformar mi experiencia de mi investigación sobre las costureras. Y dije, bueno, hice mi tesis de licenciatura, la publicaron en el Ciesas, y me quedé como con un hueco, porque ¿dónde está toda la experiencia, toda la vivencia de estas mujeres? Pues vivimos una huelga, vivimos todas las conversaciones hablando mal del supervisor, y cuando escribí una obra al respecto dije, oh, este es el espacio que yo quiero ocupar, este es el camino, el poder hablar desde lo personal, desde lo íntimo, de un problema social, ¿no? Entonces, esa fue como mi primera impresión y mi primera decisión. Bueno, estaba dudosa. Entonces, metí para el concurso del Premio Nacional de la Juventud y me lo gané, ¿no? Me gané en teatro y me lo gané en creación literaria. Entonces, con eso pude irme a España, a hacer una especialización, a hacer estudios de teatro, y dije, bueno, pues ahí en España a ver qué me encuentro, ¿no? Y qué decido, pero casi desde el principio, pues mi orientación era el teatro. ¿Qué pasa con el teatro fuera de mi contexto, fuera de mi familia, fuera de mi padre, ¿no? ¿Cuál es? Pues, ¿es realmente mi interés o voy con la corriente, ¿no? Y pues sí encontré que ese camino era el que quería seguir. Los dramaturgos platican que, bueno, me lo han dicho aquí de hecho, Sí. Su primer acercamiento al teatro, y dicen, ellos opinan que de casi toda la gente del teatro es la actuación. ¿Tú no lo viviste? Yo no lo viví. No, sí actué en ciertos momentos, ¿no? Cuando era asistente de dirección de Tavira, pues ahí cuando faltaba un actor y había que entrarle al quite, pues yo ahí entraba. Estudié, ahorita que lo mencionas, ya se me había olvidado, estudié teatro, no sé si un trimestre, un semestre o por ahí, en Cadac, con Héctor Azar. Y allí nos obligaban a actuar, pero nunca me sentí cómoda.
¿no? Entonces nos hacían hacer monólogos y escribirlos, y casi me sentía más cómoda escribiéndolos que actuándolos, ¿no? Se los actuaba a mis hermanas, pues estábamos muy jóvenes, y ahí me hacían como mi espacio. O cuando éramos chicas también con mis primas hacíamos obras de teatro, pero yo las dirigía, ¿no? Y hacíamos cuentos infantiles. Entonces no, la actuación no fue como ese campo de inserción. Ajá, ajá. A ver, mencionas, tengo por acá también, creo que lo leí en Vivir del Teatro de tu papá, que tu primer, digamos, acercamiento formal ya después de este taller fue la asistencia de dirección, estar en la Compañía Nacional y todo esto. Exacto. ¿Qué recuerdas de aquello? O sea, ¿y cómo llegaste y qué pasó? Pues mira, fue muy enriquecedor, fue muy importante para mí, porque yo venía de España, regresando de España en el 86, y entré como asistente de dirección. Hubo una coyuntura, Tere Uribe dejaba el Centro de Experimentación Teatral, entonces entré yo. Pues ese campo, ese mundo no me la sabía, ¿no? Lo que son las entrañas del teatro, los ensayos, los actores, todo ese mundo pues sí era nuevo para mí. Y la guía de Luis de Tavira para mí fue fundamental, fue imprescindible, fue uno de mis grandes maestros, ¿no? En donde aprendí sobre todo, bueno, muchos conceptos de dirección, que un tiempo también me dediqué a la dirección, pero aprendí sobre todo la mística del teatro, lo que era la magia del teatro, la colectividad, el espíritu mágico o colectivo entre el espectador y el actor, la creación de una obra de teatro, los procesos. No sé, para mí estuve ahí 5 años estuve en el Centro de Experimentación Teatral como asistente, 2 años estuve en la Compañía Nacional, siguiendo un poco como asistente de Luis de Tavira, y fue la más maravillosa formación. Casi podría decirte así, yo cuando pongo y me dicen, ¿en dónde estudiaste? Pues estudié en el set y en la compañía, porque eran ensayos diarios, tiempo completo, me sabía todas las obras, daba indicaciones, me encargaba de las giras, ¿no? De la coordinación de las giras. Nunca conocí ningún país, ¿no? Llegaba a Colombia, a Venezuela, y me acuerdo, al teatro directamente, y a refundirme en los sótanos, porque en ese tiempo los teatros, bueno, a los teatros que fuimos estaban como abajo. Acomodar era la Noche Hernán Cortés, que se movió en diferentes países, pero era una cantidad de utilería, ¿no? Flechas, espadas, cascos, todo, de todo, bombas, ¿no? El gusto de verla. Sí. Imagínate todo eso, ¿no? Vestuario. Entonces era pues muy divertido, era un juego realmente. ¿Qué una dramaturga? ¿Se puso una pausa, un paréntesis? ¿Escribías mientras tanto? Sí, escribía mientras tanto, seguí en el taller de mi papá unos 3, 4 años más. Creo que después el taller dejó de existir. Yo seguí y sigo siendo muy amiga de Leonora Azcárate, en particular, de María Muro. Víctor Hugo se fue, Juan José Barreiro se fue, Jesús se fue, ¿no? Entonces fuimos teniendo como todas estas, Cristina Cepeda se fue, todas estas pérdidas, así como que, ¡ah! Y yo seguí como mi carrera como dramaturga paralelamente. Seguí escribiendo teatro, escribí Las máquinas de coser, bueno, escribí muchas otras obras, y cuando terminé de la Compañía Nacional, 92, 94, me metí a la dirección. Como que de repente encontré, estaba haciendo un experimento escénico en el 83, en el 93, 92, sobre un teatro sin palabras, ¿no? Desde el realismo, no era pantomima, no era danza, sino que era teatro sin palabras, a partir de los objetos y los símbolos. Entonces, Insomnio se convirtió como en un reto de decir cómo cuento una historia o cómo hablo de estos personajes en el 94 sin que hablen, y además en donde fui encontrando el camino es convertir al espectador y a los mismos personajes en voyeristas, ¿no? Entonces construí esta pecera, ¿no?
gigantesco ventanal en la gruta, donde todos los espectadores lo veían a través de ese ventanal, y ahí dije, bueno, pero pues solamente yo sé qué es lo que significan las acciones. Entonces era muy difícil pensar en un director para que pudiera crear todo esto. Entonces fue cuando me lancé a la dirección e incursioné 2, 3 obras, 4, 5 como directora, y también fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Como dramaturga, al final de cuentas. Sí. Entonces, ya sé cómo piensa un director para sí. plantearlo desde el texto, ¿no? Desde adentro. Sí. Vamos a la dramaturgia. ¿Cómo es tu proceso creativo, Estela? ¿Cómo escribes? O sea, ¿hay una sinopsis inicial? ¿Cómo te lanzas ya? Pues voy caminando y se me viene la idea, ¿no? O sea, estoy en algún lado y digo, oh, sí, quiero escribir sobre estos personajes, en este espacio escénico, ¿no? Como Habitación en Blanco, yo dije, yo quiero, lo que se me vino a la mente era un espacio vacío, blanco, con 2 personajes que se lo pelean. Es como que me surge o me surgían estas improntas a partir del espacio escénico y la construcción de los personajes. Entonces, un tiempo, esa fue un poco mi guía, y otra guía que también pero al principio fue como uno de los motores, era la experimentación, la exploración, ¿no? ¿Qué tal si me propongo hacer una obra de teatro sin palabras, con puros objetos? ¿Qué tal si en paisaje interior me propongo jugar con el tiempo, en donde los personajes van al futuro, van al pasado, están en el presente, y en una misma habitación hay miles de espacios, ¿no? Reales, un árbol, un valle, un mapa, y ahí lo construyo como si fuera real, ¿no? No necesariamente una metáfora, sino un traslado físico de estos personajes. Entonces, la experimentación, los retos teatrales, que también en mis talleres es lo que insisto mucho, ¿no? ¿Cómo buscas el punto en donde solo el teatro lo puede resolver o solo el teatro lo puede plantear? Entonces, esas eran como mis detonantes, y después también empecé como a explorar eclecticismo de meter diferentes cosas en un mismo recipiente, ¿no? Es decir, ¿qué tal si meto la historia? ¿Y qué tal si meto el presente? ¿Y qué tal si meto una tragedia, como por ejemplo en Lejos del Corazón, ¿no? ¿Qué tal si meto una tragedia griega, ¿no? Los personajes míticos, y los traduzco a una época histórica mexicana. Entonces empecé como también a buscar este eclecticismo en donde pudiera revolver todo, ¿no? Hacer una mezcla y a ver qué sale, ¿no? El mito, el presente, el realismo, la metáfora, el surrealismo, y después ya cuando estuve explorando dentro del realismo, empecé, y dentro del absurdo, como Habitación en Blanco, que era un tipo de absurdo existencialista, no sé cómo le podamos llamar, me empecé a interesar también en espacios no realistas, ¿no? Y entonces, y en las mujeres, ¿no? Como que iba y venía, y iba con la idea de espacios escénicos, personajes, hombres o mujeres, no me importaba, y después también fui como interesándome en particular en el tema de las mujeres, y cuando surgió Remedios para Leonora, que era sobre Remedios Varo y Leonora Carrington, tenía como esa intención de decir, bueno, siempre o muchas veces he hablado de esta inequidad, de esta injusticia, de esta opresión, esta doble jornada, triple jornada de trabajo desde diferentes universos, ¿no? Pero también como la reivindicación de las mujeres que se adelantaron a su tiempo, de las mujeres creadoras, de las mujeres que inventaron sus mundos, de las mujeres que se rebelaron contra su sociedad, contra su tiempo, contra el estatus establecido, y bueno, y Leonora Carrington fue como un poco el punto de partida. Fue como decir, sí, ella le valió el mundo, le valieron las convenciones sociales, le valió hasta la política, y hizo su propia propuesta, ¿no? Y quería hablar de la amistad.
Entonces, como que fueron también surgiendo temas personales. Antes eran temas antropológicos, ¿no? Tenía esta como inquietud, y todavía, pero casi con esa tendencia. Y después empezó a inmiscuirse los temas más íntimos, personales, que me permitían reflexionar sobre mí misma, ¿no? El Codex Romanov, que eran las hermanas, las monjas. Bueno, pues yo quería hablar de las hermanas, ¿no? En Remedios para Leonora era hablar de las amigas, ¿no? Y de las creadoras. Y después me metí a un ámbito histórico, ¿no? De estas mujeres olvidadas por la historia, y ese fue como otra ruta o otro camino de visibilizar lo que ha ocultado la historia que la han escrito los hombres, ¿no? Y también cuestionar cómo en la política cultural y en la política teatral han dominado los hombres. O sea, las mujeres hemos tenido que luchar el triple por aparecer, por tener un lugar, por tener una oportunidad, porque los hombres se apoyan entre ellos, hasta mis propios colegas. O sea, ¡chao! ¿No? Yo soy Club de Toby. Entonces, esa lucha como mujer, como feminista, como creadora, pues también había que dar la batalla, y entonces pensar en todas las que nos antecedieron dando esa batalla. Entonces, me metí por ahí. A ver, dos cosas a partir de lo que acabas de decir. Una, por decir un número, de 10 ideas que te nacen, ¿cuántas se concretan? O sea, es decir, esta, no, esta no. Y si ha habido alguna que verdaderamente te avanzó y jamás pudiste resolverla. Sí, sí ha habido varias que no han podido cuajar. O sea, el límite de mi experimentación, o sea, de cada vez me ponía retos más difíciles, hasta que llegó a un punto en donde el reto no logré cuajarlo en una obra. Era una exploración sobre el Popocatépetl. Hice algunos intentos, hice un par de obras al respecto, pero no logré mi propósito, en donde yo quería juntar diferentes personajes históricos, ¿no? El doctor Atl, una vulcanóloga, y diferentes personajes de la historia, que tenían que ver, Humboldt, que tenían que ver con el Popocatépetl, unirlos en un mismo tiempo, en un mismo espacio, que era este volcán. El caso es que eran muchos retos o muchos requerimientos, hasta que llegó un momento en que me empezó a bloquear de tal manera que ya no podía pensar en otras ideas. Cuando me salía esta idea, decía, no, pero primero tengo que resolver esta. Hasta que llegó un momento en que agarré mi obra, la rompí y dije, esta va a la basura porque ya no puedo. Y tuve un tiempo de sequía largo, ¿no? Estuve un tiempo que me dediqué a la dirección, fue ese tiempo. Me dediqué a la dirección, me dediqué al periodismo, me dediqué como a otras cosas, porque no podía escribir. Hasta que dije, bueno, pues ahora voy a cambiar la perspectiva y voy a hablar desde mí, ¿no? O sea, voy a hablar de mis cosas personales transformadas en personajes. Entonces fue cuando surgió, y que fue ese rompimiento de mi sequía, el Codex Romanov, ¿no? Que dije, voy a hablar de mí, pero sin hablar de mí, ¿no? Entonces escogí 2 personajes, 4, 5, pero principalmente 2, que estaban lejos históricamente, pero que podía yo proyectarme, y entonces encontré este otro camino desde lo personal, trasladado a otros contextos. ¿Qué tanto la dramaturga le permite al director o al equipo creativo que hagan lo que quieran? ¿Qué tanto te metes? ¿Estás cerca de los procesos? ¿No? ¿Cómo lo vives tú? Pues... Lo que tú no diriges, obviamente. No, ya después de un tiempo me especialicé como en la dramaturgia y en el periodismo, ¿no? Y la dirección, es que me empezó a gustar mucho esa posibilidad de que fuera otra perspectiva, otra visión, otro universo que dialogara con mi texto. Entonces, esta búsqueda como autora se compartía con la búsqueda del director. Y yo he estado y siempre estoy, sí, cerca, ¿no? Pero no dentro del proceso,
¿no? Entonces, cerca en el sentido de que la conceptualización, con los directores que he trabajado y en particular con Gema Aparicio, con la que formamos una compañía, la de este lado del teatro, desde hace muchos años, era como esta conversación inicial para poder intercambiar y tener como estos acuerdos de universos, de tema, de conceptos, y después, pues adelante, ¿no? Ahora sí que te toca a ti, tu parte, y en el último momento, ¿no? Ya en los ensayos más generales o alguno que otro ensayo, pues yo podía ir y meter mi cuchara, con la directora, ¿no? Y ya ella retomaba lo que quisiera. Entonces, para mí, esta combinación del autor con el director, ¿no? La autora con la directora, me parece un enriquecimiento, porque yo siempre, y los actores, porque yo siempre que veo mis obras al final o ya concretizadas en los actores, digo, es que los personajes es este actor, ¿no? Como que nunca tuve una previsualización de decir, este personaje es así y así, o tiene esta complexión, o este físico, o sino esta construcción psicológica, todo lo que se necesita para construir un personaje, pero siempre que yo los veía, y ahí fue cuando valoré muchísimo, y todavía lo valoro, y bueno, siempre lo he valorado, por supuesto, siendo asistente, pues por supuesto, ¿no? Pero realmente el ver cómo los actores son los que construyen el personaje, cómo los actores son el personaje. Ya después yo no puedo olvidar a ciertos personajes que yo escribí con el actor. Este personaje es Lucero Trejo, punto, siempre lo ha sido, o José Carlos Rodríguez, sí, siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, como que esa manera de trabajar con el director, o que el director trabaje y recree con los actores el universo y crear un universo colectivo, me parece que ese es lo maravilloso del teatro. Claro. ¿Ha habido algún desencanto en un montaje que digas, híjole, no es lo que yo quería? Pues he tenido como mis desavenencias, o desavenencias, ¿cómo se dirá? Desavenencias. Bueno, exacto, desacuerdos con algunos directores, porque sobre todo porque mi concepto, que es lo que te decía al principio, no tenía que ver, ¿no? O sea, algún requerimiento en un momento dado, yo quería que hubiera sangre real, o quería tratar el proceso de desangramiento de un personaje a lo largo de la obra, y que de repente no existiera sangre ni ese proceso de desangramiento. Entonces yo decía, bueno, pues es que esa investigación es un reto para el director. ¿Cómo resuelves que las toallas se mojan y se mojan de sangre hasta que el otro muere, por decirlo, ¿no? Pero eso es a lo largo de toda la obra. Por ejemplo, ese tipo de cosas en donde no se coincidía, pues sí me ha pasado, pero en realidad no, en realidad siempre me ha sorprendido positivamente, y cada visión me parece un mundo, y mis obras pueden ser varios mundos, ¿no? Si la retoma, por ejemplo, Paisaje Interior, que la dirigí yo, después la dirigió Héctor Castañeda en Colima, con su compañía Puercoespines Teatro, y también me maravilló. Dije, wow, me encanta cómo visualizó él el mapa en el escenario, ¿no? Un amarillo chillón, y los personajes cómo estuvieron vestidos. Wow. Entonces, los otros montajes y las otras experiencias también dan otra perspectiva de la misma obra. Padrísimo. Sí. Oye, pues te ha ido súper bien en cuestión de premios también. Así que ya hablamos de que entraste con el pie derecho, premiada. ¿Son importantes los premios, Estela? ¿Qué te dejan? Pues mira, son importantes porque abren puertas para el montaje, ¿no? Y ahora pues tenemos todas estas dificultades. Pero con el paso del tiempo, pues sí son importantes en ese sentido, porque sustentan este rollo social en donde vas a una convocatoria y te ayuda, ¿no? Pero en realidad el proceso es personal, y en realidad lo que importa es cómo vas logrando tú superar tus retos, o cómo vas encontrando una mejor manera de expresarte, cómo vas
proponiendo, cómo vas encontrando las formas de vincularte con el espectador, que ese también se convierte en un objetivo o en un reto como autora, ¿no? ¿Cómo haces para encontrar, antes que era tan experimental y a veces críptica, ¿no? Después me puse a ver, bueno, sí, pero ¿cómo creo los canales para que esa exploración tan críptica llegue y se transmita al espectador y pueda haber esta empatía? Entonces, ese proceso creativo creo que es lo que sustenta a una autora, ¿no? Sí, sí, sí. No, perfecto. Además, autora, maestra, tallerista. ¿Cómo nace el taller? Ay, pues esa es una parte, la parte de ser maestra tan, ¿cómo se llama esto? Tan rica, ¿no? Tan entrañable, tan enriquecedora, ¿no? ¿Cómo te alimenta? ¿Cómo te alimenta? Y para mí, pues empezó siendo una forma... yo empecé siendo maestra en una prepa y me fue fatal. O sea, no, yo me ponía casi al tú por tú con los alumnos y yo decía, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Tú eres la maestra, ¿cómo te pones a pelear con los alumnos? ¿Y por qué no entran? ¿Y por qué se fueron? Oh, no. Ahí sí me cuestioné horrible y dije, no, creo que no es mi área. Y luego me invitaron a a abrir la posibilidad del taller, no de una clase, sino de un taller, ¿no? Que es como eso, un diálogo más horizontal, un diálogo más constructivo en equipo, en grupo, y ha sido, bueno, yo empecé a dar mis talleres en el 2006, ¿no? Hace muchos años. Ya casi 20 años. Ya casi 20 años, exacto. Bueno, hasta empecé un poquito antes en otros talleres, pero mi taller, que lleva ya un chorro de años, va y viene, sube y baja, y aparece y desaparece. Ahorita lo tengo de manera virtual. Siempre ha sido como esta, no sé si necesidad, pero sí esta, darle la importancia a lo colectivo. Cómo en un taller se forman autores en colectivo, en conjunto, ¿no? Y cómo ir viendo el proceso de cada uno de los escritores, desde partir de una idea, ¿no? Porque el taller se convirtió no solamente en, a ver, presenta tu obra y la analizamos y la leemos, sino se convirtió en a ver qué idea tienes y a ver cómo se te ocurre y a ver esta lluvia de ideas, búscale por aquí, búscale por allá. Y luego todo el esfuerzo de canalizar y de mostrar ese trabajo, ¿no? Entonces, mi taller, además de tener toda esta parte formativa, pues tuvo y ha tenido, y me convertí también como en una gestora, ¿no? En organizar lecturas dramatizadas, en organizar puestas en escena para que publicaciones. Entonces fue un taller, o ha sido un taller en donde ha tenido pues, estos resultados, ¿no? Obras de teatro que se pueden ver, que se pueden leer, que se pueden tener en libros. Y fue esta compensación entre el trabajo creativo y el trabajo de producción. Que ha sido muy rico. Estuve en diferentes espacios, estuve en el Foro Shakespeare, luego estuve en el Círculo Teatral, luego estuve en la Casa del Teatro. Es decir, mi taller está itinerante y ahora está virtual, entonces esto también ha abierto la posibilidad de que puedan participar gente de muchas partes de la República y es muy nutriente. Es muy, se ha ampliado no solamente a la lectura de las obras de teatro que escribe el taller, sino también se ha ampliado a un espacio de análisis y aprendizaje de la dramaturgia contemporánea. Entonces, desde que leemos las obras que se generan en el taller hasta autores contemporáneos o autoras contemporáneas que nos dicen y que nos dan herramientas para nuestra propia creación. Bueno, y en la última beta del taller son los ejercicios, ¿no? Y que se han vuelto también algo, pues es un juego, así como yo jugaba cuando era joven, a decir, a ver, vamos a organizarnos y vamos a inventar la historia de las tres haditas o y la bruja del domingo 7, y lo vamos a hacer aquí, a ver qué agarramos. Ese juego
ahora se ha trasladado en el juego de inventar ejercicios, ¿no? Bueno, a ver, y sobre todo a partir de imágenes. Esa ha sido como una idea que fui fortaleciendo de decir, crear a partir de una imagen, porque la imagen es como uno de los sustentos, además del conflicto, aunque haya mucho tipo de teatro, pero este teatro a partir de imágenes y del conflicto, del enfrentamiento de fuerzas, me parece o me ha parecido una manera muy provocadora para que el que escribe, desde el que no sabe nada, porque eso también en mi taller es un principio, ¿no? O sea, en mi taller puede entrar cualquiera, porque por eso, por la pluralidad, cada quien aprende a su medida, en su ritmo, a su tiempo, y todo lo que cada uno de los participantes aporta es importante, porque lo aportan desde sus diferentes perspectivas. Es como el teatro, son diferentes voces, por eso el taller me parece un medio ideal, y afortunadamente ahora estoy dando un taller de composición dramática en el Colegio de Filosofía, en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía, y es también desde el taller, ¿no? Entonces, ese campo como maestra me ha fascinado y me fascina. Te voy a ruborizar, porque fíjate que le pregunté a varias personas, mencióname un taller para dramaturgos que te venga en mente, y de las 8 o 10 personas que les pregunté, creo que 6 o 7, el primero que mencionaron fue el tuyo. Oh. Eres el ejemplo de los talleres de dramaturgos. Ay, pues sí me ruboricé. No, padrísimo, dije, te lo tengo que comentar. Ay, sí, no sabía. ¿Recuerdas algún trabajo producido en el taller, especialmente que te haya gustado, que lo hayas visto después en escena y que digas, es mi nieto? Muchos, porque como es un taller muy largo, entonces cada tallerista ha andado en su camino, ¿no? Desde Kerim Martínez, no. También estaba Antonio Toga, estaba Sharon Kleinberg, ¿no? Como desde ellos, es que no me gusta mencionar nombres porque son muchos, porque cada quien lo ha aportado desde diferentes lados, ¿no? Claudia Romero, Marcela Alvarado con sus obras, Ana Lilia Villarreal, no sé, mucha gente ha pasado, Aldebarán, sí, exacto, 15 años o lo que sea, pues han pasado mucha gente, entonces va y viene. Por eso digo, o llegan, ¿no? Ay, voy a desarrollar este proyecto, órale. Ay, pues ya me voy. Ay, ya no tengo dinero, ay, ya me voy. Ay, pues tengo esta idea. Ay, pues órale. Ay, pues no tengo dinero, pues vente de todas maneras. Y así, ¿no? Vamos armándolo. Tengo muy en cuenta las lecturas dramatizadas que hacíamos en el Shakespeare, ¿no? Que eran lecturas porque yo daba 2 talleres semanales. ¿No? Porque como éramos muchos, un taller pues es de 10, 12 personas, entonces pues no podía dar un taller de 20, entonces eran 2 talleres, entonces el resultado eran un ciclo de lecturas dramatizadas pues muy grandes, ¿no? Jaime Cuello, Vidio Ríos, muchísima gente que ha pasado y que se ha colocado en el teatro o que ha seguido sus propios caminos, ¿no? Sí. O sea, no todos... Su idea del taller es, voy a ser un dramaturgo mañana, sino que ahora es un maestro, es un gustoso del teatro que quiere estar nomás conocer algo más. Yo les digo, este taller es un espacio para hablar de teatro y para estar cerca del teatro, como quieran estar, desde la dirección, desde la escritura, desde el análisis, desde lo que quieran estar, es para hablar de teatro, es para conocer teatro, es para que cada uno también cuente sus experiencias como directores, dramaturgos, gestores. María Chayo, que acaba de estrenar una obra y nos cuenta todas sus aventuras, Luis Osorio, y Vicente Ferrer, que no paran, ¿no? Han tenido como su propio camino. Muchos dramaturgos y dramaturgas que han salido de allí. El Destino Escrito, por ejemplo, Paco Montoya, que además es diseñador y que nos ayudó mucho en toda esta parte de cumplir nuestros sueños. Edgar Muñiz, ¿no? Rafael Silguero,
¿no? Hicimos Destino Escrito, que fue un ciclo de obras de teatro, esas sí fueron montajes, o Claustrofobia, que también empezamos a explorar desde el Foro Shakespeare esta perspectiva del teatro en circuito, que le llamamos teatro en circuito y que fue cuajando en diferentes. Hicimos con Bruno Bichir y Tani Marta, que lo dirigieron. Hicimos Manual de Supervivencia, que eran Bárbara Viterbo, ¿no? Claudia Romero Elizondo, otra dramaturga, una serie de obras cortas, y el público se trasladaba a los diferentes espacios del foro en este Manual de Supervivencia. Luego se volvió Claustrofobia, y pues bueno, ya ves que ahora ya proliferan estos teatros itinerantes, ¿no? Pero entonces, bueno, en ese tiempo pues apenas empezábamos con esa pioneros. Exploración, un poco sí. Bueno, creo que casi desde el principio de tu carrera has compartido, te has acercado mucho al periodismo y a la crítica teatral. ¿Cómo llegaste ahí? Platícame. Pues primero llegué como con ganas de hablar sobre teatro. Entonces empecé a trabajar con Huberto Batis, ahí en Sábado, que escribía semanalmente. Ahí estaba bien jovencita y me regañaba mucho, ¿no? Me decía, ¿pero por qué hablas sobre los jóvenes? Esos nadie los conoce. Y decía, pues yo era joven, pues yo quiero hablar de ellos, pues para que se conozcan y después, quién sabe, en el futuro, y que tengan un espacio, como que el motor interior del periodismo y de la crítica y de la entrevista, ¿no? Que ahora tengo mi programa de radio también desde hace más de 10 años, ya no sé cuántos, es como eso, darle voz al teatro, que tiene tan poca voz en el medio cultural y que, como tú bien sabes, se ha ido reduciendo a una manera espeluznante, ¿no? Entonces, tener una columna, tener un programa de entrevistas, tener una producción de radioteatros, como tuve un tiempo en la UNAM, era una manera, y es una manera, de que el teatro esté presente y se conozca, ¿no? Y me gusta mucho, por ejemplo, ahora que después de toda esta parte crítica y de mis columnas semanales, que estuve un tiempo en El Sábado y luego con Fernando Solana Olivares en el Nacional, que también fue un gran maestro, pues todos en la jornada semanal, todos han tenido como su importancia, pues me enfoqué a las entrevistas, ¿no? En el Nacional con Fernando empecé a hacer entrevistas y me empezó a encantar porque era una larga conversación con los que hacen el teatro, ¿no? Entonces era platicar, oye, pues tú qué piensas y esto y lo otro y cómo lo hiciste, y se tiene que ver lo que hiciste a lo que resultó, cuáles son tus propuestas. Entonces, cuando me invitaron Verónica Ortiz a participar en Código Ciudad de México, Código Radio de la Secretaría de Cultura, dije, ay sí, un programa para entrevistar y para darles voz a todos los que hacen teatro y que hablen de sus obras y que se difundan sus obras y que sea un medio para que se conozcan y que la gente pueda o tenga una ventana más para ir a ver la obra. Entonces, así ha sido un poco mi camino como crítica, analista, entrevistadora, periodista y todas esas cosas que tengan que ver, pues todo que tenga que ver con el teatro. O sea, es lo único que hago, sé hacer, me interesa, me gusta, me apasiona y eso es lo que me dedico. ¿Alguna vez te has sentido en esta actividad como juez y parte, tú como dramaturga, y de repente dices, híjole, criticar o hablar de un dramaturgo, ¿no te causa algún conflicto en algún momento? Ay, sí. Ahora menos, pero una época sí era difícil, ¿no? Entonces, yo siempre apelaba a decir, bueno, voy a hablar desde mi perspectiva, con una perspectiva más analítica que crítica, en donde pueda dar yo mi punto de vista como periodista, pero también como teatrera. Entonces, era este intento de sí ser como juez y parte y de decir, pues sí, soy y se fue clarificando frente a este conflicto de soy juez y parte, pero no puedes ser juez y parte y vas a ponerte a criticar, pero ¿por qué?
Y luego dije, sí, soy juez y parte y desde ese juez y parte participo, ¿no? Participo dentro de mi comunidad teatral, aportando lo poquito que pueda aportar o lo que sé o lo que piense y que cada quien lo tome como sea y que sea un espacio de conocimiento, ¿no? Un espacio de exploración también y de orientación, sabiendo que lo que yo digo, pues es mi punto de vista, no es el punto de vista, ¿no? De nada. Está el mío, está el de él, está el del otro, está el del otro. Hablo desde mi subjetividad, ¿no? Pero un tiempo yo trataba como de buscar la objetividad, tenía esta manía de la antropología, ¿no? La observación objetiva, aunque el trabajo era participante, pero fíjate ahí, ahorita que lo pienso, en la antropología se hablaba mucho del trabajo de la investigación participante, del trabajo de campo participante, porque estabas ahí y participabas de la comunidad y trabajabas en una fábrica y cortabas café, ¿no? Era una manera de ser juez y parte, ¿no? Entonces, bueno, pues se va traduciendo, sí, esta disyuntiva hasta decir, pues yo voy a hablar desde aquí, ¿no? Desde mi yo. Pero sí es un dilema, ¿no? Hay un teórico del periodismo, creo que se llama Vicente Leñero, tiene un libro y que dice, me suena. La objetividad imposible. La objetividad pura, al 100%. Sí, exacto. 3 cosas para terminar. La primera, ya hablaste mucho de ello, pero me gustaría que lo profundizaras. ¿Qué tan difícil la labor de las creadoras en este país? Ay, pues tremendo, ¿no? Creo que nos ha tocado, o siempre ha estado, esa marginación a través de la normalización de la situación. Eso es lo que, después de muchos años, que se ha encontrado las palabras para enunciar aquello que muchas mujeres hemos vivido y que lo hemos vivido así como, híjole, qué injusto, híjole, qué poca, híjole, ¿por qué privilegian a los hombres y no a mí o a ti o a ti o a ti? Y vas sumando, ¿no? Porque vas viendo, a mí también me pasa, a mí también me pasa. Cómo los hombres, dramaturgos, directores, han tenido un lugar privilegiado en mi historia, ¿no? Y en nuestra historia, y lo que antes yo creía que era un problema exclusivamente mío, ¿no? De repente se va descubriendo y se va nombrando esta perspectiva de género, aunque siempre ha habido esta necesidad de dar a conocer, o siempre he tenido esa inquietud de dar a conocer la situación de la mujer, la situación de opresión, ¿no? Desde la antropología, desde mi tesis de licenciatura sobre la explotación o la doble explotación que sufrían las mujeres trabajadoras, ¿no? Por ser mujeres y por ser trabajadoras, bla, 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 toda esa perspectiva social, pero después traducida a una perspectiva también cultural, como esa situación de desigualdad, de inequidad, de desventaja, de doble, triple jornada de trabajo, de cómo los proyectos están encabezados por hombres, como también ha habido una compensación, ¿no? O sea, que bueno, ahorita puedo platicar de eso, pero cómo esta experiencia ahora tiene nombre, ¿no? Ahora puedo decir, todo se vivía como normalizado. Es normal que pase esto, es normal que no me inviten, es normal que no te inviten, es normal que no formes parte de este ciclo en donde hay puros hombres, es normal que haya en una mesa redonda 5 hombres y 2 mujeres. Pues no, ¿no? Ahora, cuando se nombra, dices, no es normal. O sea, lo normal es la equidad, lo normal sería esa conciencia en donde tú pudieras ver que hay la misma cantidad de hombres que de mujeres, y no es por capacidades, ese encubrimiento de, ay, pues es que los hombres somos más capaces que las mujeres. Pues claro que no, ¿no? Claro que no, y se ha demostrado. Entonces, contra viento y marea vamos viendo cómo, a pesar de todo, las mujeres vamos participando, y esta conciencia de la solidaridad entre las mujeres. ¿Por qué? Porque la sociedad ha construido todo, como se ha construido todo alrededor del hombre. Entonces el enfoque era hacia
hacia allá y no hacia nosotras como cómplices y no nosotras como competidoras. Entonces ese cambio de perspectiva y las nuevas generaciones que ya, mis respetos, tienen otra perspectiva, otra forma de trabajar, otra forma de insertarse y en donde tú ves que sus principios y sus trabajos y su lucha pues ha superado muchísimas cosas que nosotros sufrimos, padecimos y que no pudimos nombrar, ¿no? Y que ahora ellas también lo nombran y por lo tanto nos nombran. Y que en esa medida también se clarifica y se refuerza la necesidad de esta equidad, esa oposición que muchas mujeres también tienen, pero los hombres por supuesto, de la cuota de género que pareciera ser, ay, pero por mi talento. No, la cuota de género es una deuda histórica para las mujeres, ¿no? Y la cuota de género es importante para que entonces también se recupere todo el camino y todo el camino que no se han dado. Entonces yo sí creo que las nuevas generaciones y nosotras como autoras, que hemos luchadoras, feministas, ¿no? O lo digo yo y muchas, ¿no? Sí es importante cómo se ha ido abriendo el espacio y ese compromiso, ¿no? Y auméntale lo del Me Too. O sea, ya eso auméntale, que no tenemos tiempo para explayarnos en eso, pero auméntaselo, ¿no? Y hablar de eso es, imagínate cómo se van reduciendo las posibilidades de desarrollo, cuántos obstáculos se tienen que vender, ¿no? Se tienen que saber, y que entonces dar voz desde eso hasta lo más obvio y evidente es importante, ¿no? Claro que sí. Penúltima pregunta, y era de las primeras obligadas, pero bueno, va hasta acá. ¿Qué tanto te marcó y te sigue marcando tu papá? Pues me marcó y me sigue marcando, para bien y para mal, ¿no? Porque pues yo fui de su mano en esta parte de la dramaturgia, porque yo me desarrollé todo mi primer proceso como formativo como dramaturga con él, ¿no? Y esta dificultad, ¿no? Y que fui yo también clarificando esta dificultad de la diferenciación, ¿no? De cómo los otros también tienen este mimetismo de confundirme con mi padre, ¿no? Entonces tú dices, pero no me estás viendo a mí. O sea, sí, soy su hija, ¿no? Y no lo voy a negar, ni lo negaré nunca, porque es una piedra de toque para mi formación, mi desarrollo, y pues también mi admiración por sus principios, por su talento. O sea, esto no quita el cómo también se contrapone con toda esta tendencia que viví, ¿no? De esta confusión o este equívoco de empalmarme con mi padre. Entonces, en una época yo me obsesioné por esta diferenciación y esta independencia y buscar mi camino y tú no te metas y bueno, un rollazo, ¿no? Hasta que después fue como una reincorporación y una reconciliación de decir, pues no es mi problema, ¿no? O sea, que cada quien construya su camino como quiera. Todos tenemos nuestros padres físicos, padres creativos. Entonces tú ves cómo todos tenemos a alguien como guía, ¿no? Yo tengo muchos guías, tengo a mi padre, por supuesto, pero también tengo a otras guías que han fijado mi camino y que gracias y no chin, ¿no? Entonces, sí, yo agradezco mucho también, ¿no? la actitud de mi padre respecto a mi formación, el respeto a mi trabajo, el impulso afectivo, y creo que pues he encontrado mi camino desde hace muchos años y que he podido estar en el teatro desde mi perspectiva y hacer el teatro que yo quiero, no solamente desde la dramaturgia, sino desde la crítica, desde la formación, desde muchos otros espacios que también comparto con mi padre, pero que son míos. Sí. La última, ya lo has dicho 20 veces, pero ¿cómo definirías
¿Qué es el teatro en tu vida? El teatro en mi vida pues es todo. El teatro en mi vida es mi razón de ser, es mi alimento, es mi obsesión, es mi desgracia, ¿no? Es mi trauma, es mi satisfacción, pero también mis cuestionamientos, mis dudas existenciales, es también mi necesidad y esa relación amor-odio que termina siendo una relación constructiva de amor.